De la diputada mandato Maya Daer y de su secretario parlamentario Horacio Rivero, se declara de interés para la comunicación social, cultural y deportiva de la ciudad de Buenos Aires el libro 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, escrito por los periodistas Diego Morilla, Ernesto Chepis Diallo y Carlos Irusta, y con prólogo del premiado escritor Enrique Medina. Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de Luis Doffi, presidente de la Federación Argentina de Box. La obra tuvo una gran acogida entre la crítica tanto literaria como deportiva y está en camino a transformarse en un documental fílmico recorriendo estas 12 grandes peleas como muestra de la historia del boxeo argentino. No solo por su importancia deportiva, sino también por su inserción en la política, la cultura y la vida social del país en cada una de sus épocas. El libro recoge las historias de los más grandes combates del boxeo del primer siglo del pugilismo argentino, comenzando con la gesta inicial de Luis Ángel Firpo contra Jack Dempsey en 1923 hasta el presente. Desde el inolvidable Torito Suárez inspirando a Cortázar como el primer púgil en llenar un estadio para ganarle a Julio Mocoroa, hasta la épica de Pascual Pérez en Japón para traer el primer campeonato mundial, pasando por la rivalidad entre Alfredo Prada y José María Mono Gatica, que trasciende el cuadrilátero para insertarse en la vida política y social de su época, y la fina esgrima de Nicolino Loche, pintando en su victoria ante Paul Fuji nuestra primera obra maestra, y su trayectoria no deja hitos sin recorrer. Ringo Bonavena y Mohamed Ali protagonizando un verdadero choque de planetas y paralizando al país como solo una final del Mundial podría hacerlo. El 1-2 de Carlos Monzón dominando a los medianos de su era. La épica y sangrienta batalla entre Víctor Galíndez y Richie Cates. La mano milagrosa del Roña Castro ante John David Jackson. La hazaña de Marcela la Tigresa Acuña desafiando a la leyenda Christy Martin en su mismísimo debut sin siquiera tener licencia. Sergio Maravilla Martínez imponiéndose con talento y drama ante Julio César Chávez Jr. en un pleito de final infartante. Marcos el Chino Maidana retando al mejor del mundo Floyd Mayweather y poniendo el coraje y los alfajores argentinos en boca de todo el planeta. Todos estos combates que los precedieron y sucedieron son parte de esta obra anclada tanto en el periodismo como en la historia y la literatura. A continuación, invitamos a la diputada mandato cumplido Maya Daer a decir unas palabras. Primero que nada, bienvenidos a todos y todas a esta casa, del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundo, por afirme, soy de una mujer de barrio de Parque Patricio y hay algo que en Parque Patricio que se sabe que es un poquito de boxeo, ¿no? Tenemos como bastante lugares no solamente para entrenar, sino también para rememorar a lo que fue Ringo Bonavena y sus peleas y como que se le da mucha importancia al deporte, y sobre todo en mi club, que es el Club Atlético Huracán, donde lo tenemos aún sentado en la tribuna como un alma que siempre esperamos que nos acompañe. Y ahora yendo al libro, ayer estábamos hablando con uno de mis compañeros de cuando viste y nos expresaste en la comisión, ¿no? Los fundamentos de por qué teníamos que destacarlo, es volver a eso, a no perdernos del eje de que el boxeo no es de un día para el otro. El boxeo puso mucho los pibes y las pibas que desarrollan el deporte, sino también que es parte de nuestra historia, porque cada uno de esos momentos estuvo relacionado a un contexto y siempre en el contexto hubo una mirada social y política de cada uno de los boxeadores y las boxeadoras que han subido el ring. O sea, no era solamente desafiar al mundo, sino también era desafiar la geopolítica que sucedió. Por algo, yo creo que la remera de Bonavena que dice y Malvinas son argentinas, es algo que nos cambió y creo que trascendió solamente un gesto de una forma, una revista, sino que
Maya. Además, le cedemos la palabra también al diputado coautor de esta iniciativa, Claudio Ferrino. Bueno, para mí, recordar Parada Gatica, Pascual Pérez, Monzón, Bonavena, Garí, encontramos recién en mi despacho hablando de todas sus peleas. La última pelea que yo fui a una parte, fui a ver Loche hizo a Belén y después fui a ver Bonavena a Bolsito. Recuerdos imborrables, con parientes también que tienen algo que ver con el boxeo, con el automovilismo. Así que la verdad que es un orgullo estar al lado de Carlos y Lucas. Me animo a decirlo para poder de entrada, es decir, que lo vamos a nombrar ciudadano, personalidad destacada del deporte, de la cultura. Yo reitero estar aquí, así que vine a escucharlo a ellos. Muchas gracias por estar en la casa de todos los porteños y no hay que olvidarse del boxeo, hay que seguir apoyándolo. Yo sé que hoy son épocas difíciles para todos, pero bueno, no tenemos que olvidarnos de todas las alegrías y todos los fenómenos que se dieron de alguna manera. Así que muchas gracias por todo, gracias por estar aquí. Y bueno, ahora esperamos escucharlos de ustedes. Y compren el libro. Buenas noches. Muchas gracias, diputado. A continuación, invitamos a Enrique Medina, autor del prólogo del libro 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, a decir unas palabras. Bueno, en realidad me corresponde porque soy el prologuista. Bueno, primero que nada, el orgullo que tengo de estar ante una figura que yo antes de escribir admiraba, que don Carlos Ilusta, para mí es muy, muy importante. También con Diego Morilla. Y Ochentis Vialo se me hace un nombre a la garganta porque estoy pensando en él, que es una figura de una trascendencia enorme también, que en este momento desgraciadamente no puede estar con nosotros por un pequeño problema de salud. Le deseamos todo lo mejor a él, bueno, continuamos nosotros. Yo supongo que no tengo mucho que ver en este recinto con mi trayectoria, pero de pronto me pongo a pensar y digo sí, ¿por qué no? Es decir, estuve enredado en las cosas de boxeo. En los institutos de menores teníamos unos rings donde de pronto practicábamos. Mi madre siempre me había dicho, cuando yo trataba de investigar algo sobre mi familia, sobre mi papá especialmente, que no lo conocí, algo sobre mis ancestros. Entonces mi mamá siempre terminaba la conversación, o digamos la cerraba directamente diciendo, mira, tu papá peleó con Justo Suárez y Justo, y por eso se arreglaba todo. Entonces yo pensaba, bueno, él se agarró trocada con Justo Suárez, bueno, sí, ¿y qué más? ¿No? Y ya sacarme una palabra a mi mamá era como con un sacacorcho tratar de sacarme a lo que era imposible. Además de eso, tengo pequeñas historias cuando de pronto me propusieron en Sudamericana en 1990-99 hacer la vida de Justo Suárez. Y entonces a mí me agarró cosa, ¿no? Como que pucha, me tengo que meter de nuevo con esto, porque voy a tener que investigar con mi papá desde dónde era la historia de Justo Suárez, si de pronto un boxeador como fue mi papá cuenta la historia, en fin, todo eso, ¿no? Pero me sentía yo que no estaba preparado para eso. Entonces les arroqué la víbora a los editores y le dije, mira, mejor hacerlo de Gatica, que es más actual, yo a Gatica lo conocí, y dejamos Justo Suárez, que nadie se acuerda de Justo Suárez. Bueno, los editores en ese momento me hicieron caso por suerte, y entonces escribí Gatica.
De Gatica, sí, yo recuerdo cuando estábamos en los institutos que una vez vino a hacer una exhibición y bueno, después estuvo con nosotros, nos dio unos cojones en la cabeza, todo y todos contentos. Ya era en la última etapa de su vida. No digo decadencia porque me duele eso decirle a un boxeador que está en decadencia. Yo digo que es la última etapa de su vida que creo que corresponde mejor. Decadencia me parece que es un poco agresivo. Pero bueno, Gatica ya había pasado el 55 y toda esa historia y se defendía en el interior haciendo peleas así de exhibición para ganarse unos pesos. Y nosotros lo vimos pelear, yo tuve, eso sí me acuerdo también, yo estaba contento de verlo pelear nada menos que con Gonzalito. Gonzalito se llamaba Ricardo González, fue campeón argentino y sudamericano de peso pluma. Era muy alto, como era muy alto también Sandy Sara, era un campeón mundial de peso pluma que vino acá a la Argentina junto con Archie Moore para hacer unas exhibiciones que en su momento fueron muy importantes. Los Archie Moore todavía no era campeón mundial. Y esa pelea con Gonzalito para nosotros fue extraordinaria porque Gonzalito era para los chicos del instituto la figura. ¿Por qué? Porque se decía que él había estado en los institutos de menores. Entonces para nosotros era nuestro representante. Bueno, la pelea fue de exhibición cómica. Gatica lo agarró a Gonzalito y le dio una patada en el traste, ¿no? en pleno ring, pero fue divertido, fue entretenido. Después a Gatica lo vi alguna vez por la calle, ya después de aquella trágica pelea que él hizo con Karadagian, que tontamente él se quiso pasar, le dio una trompada a Karadagian y Karadagian le dijo pongamos las cosas en claro y le rompió la pierna. A partir de ese momento el pobre Gatica caminaba mal, caminaba como tendiéndose, como una persona que va caminando y se va a caer. Entonces caminaba así, muy como mareado. Entonces la gente pensaba que estaba borracho. Y el tipo no estaba borracho, el tipo estaba caminando como podía, ¿no? Es la misma historia del cine con Rita Hayworth, cuando todavía no se sabía lo que era el Alzheimer. Una vez la vieron a ella toda desgreñada y dijeron que estaba borracha. Resulta que era el Alzheimer, ¿no es cierto? Bueno, son esas cosas que uno dice para salir del paso. Bueno, lo de Gatica me fue muy bien, me fue muy grato hacer la novela y pasó. Pasó de mucho tiempo y entonces un día me llama Diego Morilla y me dice, mira, estamos haciendo un libro de producción, queremos que vos hagas el programa. Y me encantó porque yo por ejemplo, el fútbol me importa 3 pepinas, pero el boxeo para mí es terrible, lo más importante, ¿no? Y entonces, con gusto, hice ese prólogo del cual me siento muy contento, no por el prólogo, sino por las personas a quienes yo le prologué el libro, que son realmente ellas lo importante, porque les recomiendo que los textos de Morilla, de Irusta y de Chequiviano son realmente maravillosos. Cuando uno lee esos textos es como que estuviera viendo la pelea y además todo lo que ellos adornan esos textos le da a uno un placer enorme, ¿no? Uno realmente no pierde el tiempo con ese libro que es maravilloso. De otras anécdotas que puedo agregar de boxeo, yo fui cameraman de Canal 11 en la época que yo supongo la mejor, la más gloriosa, la época donde el dueño era Gallego García. Entonces yo era cameraman de un programa que se llamaba Matiné, que iba a la tarde. Y en ese programa de pronto yo estaba de cameraman, lo dirigía, lo animaba Andrés Percivales. Y entonces veo para atrás y me había dicho el asistente, como sabía que yo me gustaba, yo mira, van a estar Lause y el centro. Lause.
Yo era medio amigo por Selpa. ¿Por qué? Porque Selpa me buscó para que yo le ayudara a corregir un libro que él estaba haciendo. Nos encontramos en la editorial Corregidor con Selpa. Entonces estaba muy entusiasmado con su libro, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no sé si no te acuerdas. Un libro muy interesante. Y entonces miro para atrás en el canal de televisión y veo que está Selpa en una punta y en la otra punta está Lauce. Y a Lauce yo, digamos, no que le tenía bronca, pero casi sí que le tenía bronca porque había aniquilado al ídolo mío más grande de todos los tiempos, para mí, que era un boxeador llamado Mario Díaz, que era un mendocino. Con Mario Díaz y Kika Chetada fue la avanzada de la escuela mendocina en la ciudad, es decir, recién ahí empezaron a aparecer unos boxeadores finos, exquisitos, que sabían boxear y no pelear. Era la época, estoy hablando de la época de Cobas, de Sanatore, de Merentino, en fin, Lauce también estaba en eso. Bueno, el asunto que estaba Lauce ahí separado los dos, y entonces yo fui, lo hablé con Selpa, le dije, ¿te animás a darle la mano? Yo, sí, que yo no. Bueno, entonces fui, hablé con Lauce también, y los dos se dieron la mano y después aparecieron en el programa maravilloso. Los tipos se tenían una bronca bárbara porque Selpa, a Lauce, le había hecho pasar momentos muy feos. ¿Cuántas veces me dieron? 3 o 4 veces. Bueno, pelearon varias veces. Y Selpa lo sacaba de quicio a Lauce, y Lauce nunca no sé si le ganó una vez, pero sí Selpa le ganaba. E incluso en la tribuna le tenía bronca, porque él le ganaba a Lauce, que era toda una figura, y le tiraban moneditas en el ring. Y Selpa directamente se sacaba los guantes y juntaba las moneditas, no tenía vergüenza. Era muy inteligente en ese aspecto de saber promocionarse. Bueno, después de eso, redondeo lo de Mario Díaz y Lauce. Mario Díaz fue un boxeador muy importante, que ganaba siempre por puntos porque era muy habilidoso, pero Lauce, en el último momento, en la última pelea que hicieron juntos, lo noquea en el cuarto round. Yo esto lo narro en algunos libros míos y realmente para mí fue un sacudón muy duro, ¿no? Y hay una anécdota que yo le pregunté a Lauce si era verdad o no, que yo conocía de aquella época. Y era que cuando Mario Díaz, en sus primeras peleas, le había ganado a Lauce por puntos y Lauce había quedado muy mal, muy desahuciado, y había dicho, dejo el boxeo, ya esto no me importa más. Entonces Díaz estaba luchando y viene el manager y dice, mira, el loco aquel dice que porque vos le ganaste, pero tiene tanta vergüenza que va a dejar de boxear. Mario Díaz se puso el toallón, fue a verlo y le dijo, ¿qué estás diciendo vos, tonto? No le dijo tonto, por supuesto. Le dije, ¿qué estás diciendo vos? Pero escuchame, vos sos una figura extraordinaria, vos tenés esto a favor, tenés algo que tenés esto. Yo te gané porque vos sos un tonto, tú te pusiste nervioso, tú tenías que haberte quedado en el centro del ring y dejar que yo tratara de ir a vos. Bueno, le explicó todo. Lauce entonces cambió de parecer y entonces me dice, Lauce, sí, es verdad, me dice. Y Lauce después fue la gran figura que fue sin apoyo, sin Lauce. En Estados Unidos hubiera tenido el apoyo que otros boxeadores tuvieron, otro hubiera sido la carrera de él. Pero Lauce es una de las grandes figuras del boxeo argentino que medio está como olvidado, que no se lo tiene en cuenta, como otro gran boxeador que fue César León. Pero bueno, no quiero hablar más porque esto ya es. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. También queremos pedirle la palabra al periodista y autor del libro, Diego Morilla, que le dirija justamente unas palabras al público. Gracias. Bueno, en principio, hoy gracias por el momento, la ocasión y tu homenaje a este libro, que es un homenaje a los que hicieron realmente, que son los
los boxeadores que han dejado todo para que este libro suceda y todo lo que he vivido antes, ¿no? El boxeo es una suma de historias de vida de cada uno de ellos. Cada uno de ellos dejó un sueño arriba del ring para que otro lo siga. Y por eso, en el deporte y en la vida en general, cuando alentamos a un boxeador, alentamos a todos los que dejaron un pedazo de su carrera para que él esté ahí, ¿no? En el boxeo nadie. Si un boxeador pierde con otro, el derrotado automáticamente se transforma en seguidor y fan del que ganó. Nadie quiere perder contra el otro, ¿no? O sea, si vos me ganaste, quiero que seas campeón y que representes, ¿no? Que el sacrificio te valió la pena. Bueno, en el boxeo, en ningún otro deporte es más dramático que el boxeo, porque pasa el fútbol, pasa todo. Dejamos otro lugar en la canchita del barrio para que sea otro el que llegue a la selección. El boxeo es muy gráfico, muy fuerte lo que pasa. De mi parte, bueno, el libro en sí es una mezcla, como digo en la introducción, de literatura, de periodismo y de historia. Y un poco imita el boxeo en ese sentido. El boxeo es piedra, papel, tijera, no es un estilo que domina todo. Cada estilo tiene lo suyo, cada estilo aporta lo suyo. Un boxeo rápido, vivo, contra un fajador, no tiene todas las de ganar. Cada uno lucha con su estilo y impone su manera. Y el libro quisimos que sea esa mezcla de vida, no que sea un libro de historia relatando hechos sueltos, ni que sea un cuentito feliz, sino que sea una mezcla de tres cosas que ponga en valor cada una de esas peleas que han sido históricas. El que las haya visto se acuerda de ellas y hay peleas que nadie ha visto, que no hay videos ni nada, que la gente las recuerda como hito histórico. Bueno, en mi caso, el viaje de boxeo, que es en Rosario, yo, contrariamente a los muchachos, soy portero adoptivo, así que ese viaje que se dio en el Club Deportivo América, viendo al Chaco de la Lenga y después viendo a Galíndez en Mar del Plata, con Mercedes, un Chaco de Cuadra y Peñero, y ese viaje que sí, un día me encuentro en la prensa del Madison Square Garden y digo, bueno, ¿cómo llega acá? Bueno, el boxeo es eso. Sí, el boxeador tiene es protagonista de ese viaje. Una pelea tras otra, y los objetivos se cumplen con esa constancia. Y bueno, nuevamente como portero adoptivo, digamos, aprecio el gesto de estar acá hoy, es un premio, digamos, una recompensa muy grande de mi trabajo, pero la recompensa más grande va a ser para mí personalmente este libro de esta belleza de biblioteca que tiene aquí. O sea, es la primera ilusión que me dio al generar todo esto fue imaginarme eso, ¿no? O sea, ya está hecho. O sea, como en el libro van a haber muchas referencias a uno de nuestros ídolos, que es Borges. Bueno, yo también como Borges me imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. La biblioteca es un rincón del paraíso para mí, así que la oportunidad de tener mi libro ahí es el mejor homenaje que puedo tener. Así que, muchísimas gracias. Los que lo han leído lo recuerdan y los que no. Ahora le cedemos la palabra al periodista y también autor del libro, Carlos Silva. Bueno, ante todo, muchas gracias por poder estar acá. Ante todo, aunque ya fue dicho, no puedo menos que recordar, como compañero de muchos años de redacción, a quien debería estar acá, que es Ernesto Cherquiliana, un periodista de raza que ha vivido momentos inolvidables en el boxeo. Detrás de cada pelea hay una historia que generalmente es épica. No son dos tipos que suben a pelearse solamente, sino dos personas que están luchando por su futuro, por su familia, por su sangre y por su pasado. No es casual que este libro registre peleas que configuran todo eso. Una historia épica del que va a conquistar
algo más que un título, que va a conquistar algo más que una bolsa, sino que va a vencer a su rival y vencerse a sí mismo. De aquel viaje, por supuesto para muchos, quimérico, de Luis Ángel Firpo frente a Jack Dempsey, de aquel otro viaje lleno de glamour, en donde nuestro chino Maidana fue a combatir con Floyd Mayweather, hay un racimo de historias absolutamente apasionantes. Pero esas historias, tomadas cada una por sí, como está en el libro, se convierten todavía más en hechos inolvidables, porque en el libro, y esto es un mérito de cada uno de los que lo escribimos, pero no demasiado, sino simplemente saber mirar al costado, está el momento histórico en donde esas peleas transcurrieron. Es imposible, absolutamente imposible no mencionar a Gatica sin Perón y Evita, por ejemplo. Es imposible hablar de Firpo sin pensar también en todo lo que rodeaba a un país en donde el boxeo estaba prohibido y que gracias a él de alguna manera se lanzó ese formidable proyecto hermoso y real que es la radio. Y así se podría hacer una larga lista, porque los que tenemos algunos años, no, yo tengo unos cuantos, pero no podemos olvidar aquella madrugada en la que Nicolín nos dio una clase magistral de boxeo que no podíamos ver, porque solamente el relato de Caparelli y la capacidad de Cherky Diallo podían describir cómo un tipo trataba de pegarle al otro y no podía hacerlo. Esas historias que suman drama, que suman épica, que suman también y se integran a una parte de nuestra historia, de alguna manera forman parte de la historia cotidiana de la Argentina. Entonces el libro cobra además un valor muy especial porque nos ubica en lugares específicos, en momentos, repito, históricos y en momentos épicos que seguirán pasando de memoria en memoria a través de los padres, a los hijos, a través de lo que uno busca en YouTube y que por suerte pudimos plasmar para que estén todos juntos en esta obra, en donde creo que tanto Diego Morilla como el Cherky Diallo y como yo fuimos los tipos más felices que se pueden ser cuando son periodistas y están escribiendo de lo que aman, porque en definitiva el amor es no solamente en nuestro caso por el boxeo, sino también por el periodismo. Muchas gracias. Invitamos a la diputada Mandato Cumplido, Maya Daer, y a los homenajeados del día de hoy a pasar al frente de la mesa para hacer entrega del diploma y dar cumplimiento a la declaración número 923, sancionada el 12 de diciembre de 2024, cuyo texto expresa: se declara de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la comunicación social, la cultura y el deporte el libro 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, de los periodistas Diego Morilla, Ernesto Cherky Diallo y Carlos Iusta. De esta manera damos por finalizada la ceremonia, les agradecemos su presencia y les invitamos a compartir un café en la mesa de su izquierda. Gracias.